Buenos días desde el set equinótico en el Teatro Calderón, que es el centro neurálgico de la Seminci. Estamos aquí cubriendo la 70ª edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid y hoy nos acompaña Candela Sotos. Es una directora y también artista madrileña que ha dirigido un documental experimental sobre el crecimiento de una flor muy curiosa, la flor de Irupé, pero que es una excusa para poder explorar lo que fue el papel de su tío abuelo, Guillermo Fernández de Zúñiga, que fue un pionero de la divulgación científica en este país a principios del siglo XX. Es un documental, como he comentado, que lo que hace es un paralelismo entre lo que ha sido, lo que fue el trabajo de tu tío abuelo y lo que ha sido tú trabajar la botánica desde una forma muy, muy orgánica. Quería saber cómo planteas precisamente un documental en el que, por un lado, lo que haces es memoria personal e histórica y, por otro lado, pues sigues, o digamos que tomas el relevo de tu abuelo en esa divulgación científica. Pues bueno, básicamente antes de hacer la película, digamos que mi idea de proyecto, al tener esta, bueno, al conocer el archivo que había un archivo de mi tío abuelo, em, había muchas faltas en este archivo, digamos, muchísimas películas perdidas, era difícil el acceso por la catalogación, bueno, por muchas razones. Y, y la planta, como dices, sirvió como una especie de vínculo entre él y yo, y entre incluso mi madre y él, fue como una especie de aliada. Em, pero también fue un proceso, digamos, que fue muy paralelo, porque en realidad la idea primera que tuve era como que fuese un gesto poético, como una especie de proyecto artístico, más allá de que lo iba a grabar, ¿no? Que era como, de alguna forma, eh, él había hecho esta película que se llamaba La flor del Irupé en los años 50, cuando estaba exiliado en Argentina, que iba sobre esta planta, supuestamente era un documental científico musical, o sea que era divulgativo, pero también tenía una parte supuestamente onírica, así como de ficción, no sé. Y, y entonces, digamos que yo quería como rescatar esa idea, ¿no?, que él había tenido y reconstruir esa memoria de lo que faltaba, ¿no?, de esa película que faltaba. Entonces, para mí era como muy, muy importante acompañar, digamos, el proceso de lo que él había hecho, ¿no?, que era grabar el crecimiento de esta planta en Argentina, porque él lo hizo en el norte, en Chaco. eh, y es por eso que, bueno, pues que el proyecto artístico y después la película fueron como construyéndose a la vez, ¿no? Como la investigación científica, perdón, la investigación histórica de su archivo, pero todo el gesto ese como poético. Eh, También hay una cosa, y es que la planta eh, es muy metafórica, porque o sea, esta planta como una especie de nenúfar amazónico que crece en las aguas así templadas del Paraná, del Paraguay, y tiene la característica de que, bueno, o sea, florece una vez al año, solamente por la noche. Entonces, para mí era como esto de la nocturnidad y de que su capacidad de reproducción fuese solamente la nocturnidad, era como un poder muy creativo, ¿no? Porque al final él, digamos, a través de su vida también era como había necesitado un poco esa noche, ¿no?, para poder crear, para poder seguir creando, encontrar otras formas no productivas, para poder hacer sus películas. De hecho, a tu tío abuelo lo que le encargan es ser el jefe de la unidad cinematográfica de misiones Sí. pedagógicas. Es un momento en el que la Segunda República quiere reparar la injusticia que hay Mm. entre los niños de ciudad y los niños de zonas aisladas donde no llega la luz y donde no hay Ujú. acceso por carretera. Pero él se lo toma todavía más en serio, y entonces él entiende que además tiene que generar un cine científico. Me llama mucho la atención esa vocación de tu abuelo, no solo de tu tío abuelo, Sí. disculpa, no solamente de hacer de participar en esas misiones pedagógicas, sino de proveer de material a Sí. esa labor que le encargaron. Sí, de catalogar y de que hubiese. De hecho, em,
hay archivos, bueno, hay investigadores, una investigadora bueno, que ha investigado sobre esto, que dicen que por lo visto había como incluso estudiantes que recordaban las sesiones que él hacía. O sea, que él hacía con las películas que él catalogaba para, bueno, para generar este archivo, ¿no? Más allá de las misiones y de ir a los pueblos, que es muy emocionante también como narra esa experiencia, como que era algo que para él era como el objetivo último, para él era eso, ¿no? Como el cine más social, de llevar la cultura, sí, a otros lugares. Hay un momento en la película que dices que si lo hubieras llegado a conocer te hubiera enseñado mucho de guión. ¿Qué es lo que tú encuentras en esas películas que vas descubriendo? Sí. ¿Qué es lo que consideras dónde está ese brillo que dices, ostras, ojalá lo hubiera conocido? Sí, hubiera sido increíble. Claro, yo con toda esta, digamos, como me metí en esta especie de aventura de hacer la película y, y tenía muchísimo material y era como de por momentos muy desbordante. Y entonces estructurar todo eso, claro, era un montón, ¿no? Y cuando pude ver los archivos, no solamente los digitalizados que habían podido digitalizar el representante del archivo, sino en la filmoteca, cuando pude ir viendo, realmente él tenía, no sé, como carpetas y carpetas de guiones muy bien hechos, o sea, como muy bien estructurados, como que había esa cosa de divulgación, se veía muy clara en el guión, era como muy palpable, ¿no? Estabas leyendo y estabas viendo todo lo que pasaba en la imagen mental, claro. Entonces, claro, al ver todo esto era como, sí, me hubiera encantado porque me habría ayudado en mucho, ¿no? Digamos. Sí, Hay sí. una de las películas que se llama Las abejas, Sí. donde descubrimos que él llevó a casa abejas, bueno, se llevó como 7 u 8 colmenas Ujú. artificiales, creó un doble cristal para evitar que pasaran frío las abejas. Realmente estaba muy volcado, no solamente en rodar cine, sino también digamos, hacer la producción de esas películas. Sí, sí, sí. Yo creo que a nivel técnico él era buenísimo, porque se instalaban, o sea, pidió permiso al dueño de la casa, esto fue en Argentina, replicando además todas las técnicas que había aprendido en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Y en Argentina él se instaló una en el salón con conductos de aire, digamos, para que las abejas entrasen y saliesen desde un agujerito por la ventana, entiendo. Entonces tenía la colmena en el salón más 7 u 8, que eso que el dueño le había permitido pues ponerlas en el jardín o en el terreno, no sé. Y, y nada, como se me ha olvidado la pregunta, pero sí es como unos protocolos muy alucinantes para poder así hacer las producciones. Esto luego se ve también en foto fija de cómo él era por lo visto una persona muy paciente, que esperaba mucho tiempo hasta que el pajarito se acercaba y tenía el momento que es un segundo, ¿no? Como, Has citado el Museo de Ciencias Naturales, sí. estuvo muy ligado al Museo de Ciencias Naturales, que es quien le hace el encargo de las misiones Ujú. pedagógicas, y tú misma lo que haces en esta película es darle un enfoque botánico, una perspectiva botánica al estudio del trabajo de tu tío abuelo. E implicas a Ramón Morales, que es el Ujú. subdirector del museo. ¿Cómo fue esa colaboración entre vosotros dos? Pues bueno, Ramón es una persona maravillosa. Em, y le conocí, pues eso, intentando. Al principio fue muy paulatino y ha sido una relación así de amistad de muchos años, claro. Pero al principio empezó como simplemente quiero saber de qué va esta planta, si tenéis archivos, porque bueno, siempre tienen ejemplares catalogados, incluso físicos, como em, o, o ilustración botánica y bueno, y libros también donde había como cómo se cultivaba, cómo crecía, porque esto también era una incógnita, ¿no? Bueno, sabíamos bueno, que por ejemplo en grandes jardines botánicos la cultivan, pero
pero bueno, para mí era un reto, como no siendo botánica, como meterme en eso. Y, y fue muy bonito porque en realidad con Ramón tuvimos muchas charlas de, pues eso, de muchas cosas, de botánica, de acercarme. Él también quería traer, o sea, de alguna forma hacer crecer la planta en el jardín botánico, que luego no, o sea, luego no sucedió, luego acabó sucediendo por otros lados, pero sí, como una relación muy orgánica hasta que por fin, al fin, o sea, como casi al cabo de, no sé, sí, 4 o 5 años grabamos la parte de, o sea, la parte que va en la película, ¿no? Que es como esa lectura del archivo. Pero sí, fue como muy interesante y he aprendido muchísimo de botánica, bueno, de botánica, de plantas, de cuidados con Ramón, no solamente con Ramón, sino con toda la gente que forma parte en el jardín, ¿no? Desde que quien cuida el estanque, quien se encarga de, yo qué sé, hay gente que se encarga solo de los bonsáis, otros solo de los estanques, y hay como una relación de cuidado y de mimo, como de estar siempre pendiente de la planta que excede cualquier, como es, digamos, investigación más teórica, ¿no? Como que tienes que estar ahí viendo, sí. Tu película coincide en este festival con Silent Friend, no sé si has oído hablar de ella. Es la nueva película de la directora húngara Iliko Jedi y es una película que también habla de la botánica desde una mirada nada fijada en el ser humano, sino siendo consciente de que hay otras especies ahí fuera, de que se comunican de otra manera y de que son igualmente respetables. Entonces, no sé si has llegado a verla o has oído hablar de esta película y si has reflexionado sobre el hecho de esa coincidencia, ¿no? Como que al fin empezamos a fijarnos en la botánica más allá de los mismos biólogos que ya lo hacían. Sí. Bueno, no la he visto, me he reservado de la entrada porque tengo muchísimas ganas, en plan de Silent Friend la tengo que ver. Pero creo que sí hay, bueno, creo que especialmente estos años han habido muchas películas, proyectos artísticos en torno a lo que entendemos por naturaleza o a ese, digamos, intentar volver a conectarnos con esa parte de nuestra cultura, ¿no? Porque al final somos seres humanos dentro de la naturaleza, no por separado. Y sí, o sea, creo que también hay muchas teóricas culpables de eso, como, no sé, Donna Haraway, Anna Sting, o no sé, como mucha gente que ha hecho mucha labor de concienciación, ¿no? De volver a traer esa cosa del vínculo humano, no humano con las plantas específicamente, pero bueno, más allá. Y bueno, sí, hay como muchos, bueno, muchas como proyectos que tienen que ver, que en mi caso también hay un pozo muy profundo ahí de leer, de tener muchas lecturas y leer y ver muchas pelis y que tienen esa mirada como de tener en cuenta las plantas como seres vivos inteligentes y con capacidad de comunicación y todo lo que no sabemos también, ¿no? De seres sintientes que no sabemos hasta qué punto, o sea, sabemos cómo se adaptan y cómo reaccionan, pero bueno, como toda esa capacidad de inteligencia, yo creo que todavía como que queda mucho y está bueno también ir como viendo las investigaciones científicas y a la par como poder especular desde el arte, ¿no? Para, para poder pensar en eso y en cómo vincularnos y también para poder respetarlo más, porque creo que es sí, el punto. Y por último te quería preguntar, porque me resulta muy, muy interesante, lo desconocía, el hecho de que los particulares pueden ceder sus archivos familiares, pero que ese visionado no es público, sino que está sujeto al permiso de la familia, a ponerlo a disposición de aquellos que estén interesados en verlo. Y en tu caso, precisamente por esa condición, tú tuviste que plantear un acercamiento al material de tu tío abuelo desde un punto de vista científico, porque por parte de la familia había sí, como cierta premisa de no utilizar ese material de una manera revanchista. Bueno, esto, digamos que sí, esto pasa mucho, por lo visto, yo hablando con la gente de la Filmoteca y también con cineastas y gente desde archivo, me dicen que es muy común que esto
es así, o sea, mucha gente dona sus archivos que encuentran, ¿no?, en casa y a veces no saben qué valor tiene y lo donan. Pero siempre hay un punto ahí de protección, digamos, de quien tiene, no sé, los derechos o simplemente una especie de responsabilidad sobre ellos que excede la institución pública. Y en mi caso, o sea, yo he podido investigar durante todos estos años con los archivos porque me dejaron una copia en baja resolución. Pero sí, como que en momentos en los diálogos, lo del tema de revanchista, por ejemplo, es algo que apareció, o sea, que lo dijeron públicamente en un periódico y está en un artículo que sale en prensa, o sea, está en internet, es público, no es como que me lo hayan dicho a mí directamente, pero sí que en la relación con el representante de los archivos, sí, siempre ha habido una reticencia como a ver qué es lo que iba a hacer. A ver qué es lo que iba a hacer en el sentido de a ver cómo lo iba a interpretar. Y esto ha sido un ejercicio también mío de aceptación del propio proyecto para poderlo llevar a cabo y para poder hacerlo como yo quería, digamos, o como pienso que había que hacerlo. Y para darme la libertad de poder hacer la película en mis términos y no sé, sí, es complejo y a la vez es muy sencillo, ¿no? Porque, o sea, los archivos están ahí, la memoria está ahí y hay cosas que no puedes, ahora, por ejemplo, hay algo que yo le decía al representante en un momento, digo, esta es una persona, o sea, hablando de Guillermo Fernández Zúñiga, es una persona en un campo de refugiados escribiendo a sus familiares, perdón, no en un campo de refugiados, un campo de concentración, escribiendo a sus familiares durante 1 año y medio de exilio, ¿no? Porque hay un diario también. No sé cuál es la forma de despolitizar esto. O sea, no sé cuál es la... Quizás también a veces desde el arte no tenemos la legitimidad y a lo mejor si viene un gran historiador o una persona, no sé, un investigador con el CSIC puesto ahí, quizás se le toma más en serio que a un artista. También puede ser, ¿no? Esto, ¿no? Pero es difícil. O sea, quiero decir, es difícil poder reinterpretar eso sin... No sé. Eso, quiero decir, para mí no es algo revanchista. Para mí es simplemente enseñar la historia y ya está. Pues muchas gracias por la entrevista y por narrar la historia. Os damos las gracias por estar al otro lado. Ya sabéis que podéis seguir las crónicas de la Seminci, así como los vídeos de entrevistas que vamos colgando en Quinótico, la primera con K, la segunda con C. Hasta pronto.